Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a una ayudantía de Introducción a la Informática. Ustedes son el grupo SN, ¿no? Me pasaron su práctico en el grupo, su práctico número 2, creo que. En base a esto vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? No sé si tuvieran alguna duda de otro práctico anterior, ¿no? Sí, aquí tenemos el práctico de Introducción a la Informática, práctico de algoritmos repetitivo simple, dice, ¿no? Ingeniero Luis Percy Tapia. Ok, con estos 15 ejercicios, no sé si quisieran empezar con alguna petición, si es que capaz no quieran que comience del inicio o lo ven un poco fácil, depende de ustedes, digamos, ¿no? ¿Tienen algún ejercicio en específico o quieren que yo elija, digamos, ¿no? Para ir explicando cómo tienen que resolverlo. Ok, en el chat dice Diego, todos, dice. Lastimosamente la ayudantía no nos va a alcanzar para hacerlos todos, ¿no? Porque si no, estaríamos toda la noche básicamente, ¿no? Al igual que ustedes, pues tengo materias que salvar igual, ¿no? Somos estudiantes igual. Así que por eso sería conveniente que ustedes elijan los más difíciles que ustedes ven, así yo trate de solucionarlo junto con ustedes, ¿no? Porque si hacemos lo más sencillo no tendría sentido, ¿no? Ustedes podrían hacerlo. A ver, o por eso consejo, digamos, ¿no? De ustedes, cuáles quisieran, digamos, ¿no? Opiniones. A ver, Rodríguez dice la 9. Elian dice la 10, la 5 dice la 10. Mentira, desde la 10 dice. A ver, veamos desde la 10, a ver. Este, y a ver, la 10 dice, hasta que vamos a hacerle un poco eso. Ya dice, elabora un algoritmo que lea por teclado, vamos a resaltarlo. Ya. Elabora un algoritmo que lea por teclado n números, al final muestre por pantalla la suma total de todos los números ingresados, el promedio de todos los números ingresados, el mayor de los números ingresados. Listo, entonces empecemos con ese entonces. Ya. El ingeniero le pide, a ver, veamos qué dice el enunciado, no dice nada más, ¿no? El ingeniero, ¿qué le suele pedir con cada uno de los ejercicios? Le pide diagramas, pruebas, código, pseudocódigo. ¿Qué les pide con cada ejercicio el ingeniero? Ok, Actualmente solamente realizamos diagrama de flujo. ok, entonces vamos con diagrama entonces. Ya, empezamos con la 10. Lo voy a copiar esto para llevarlo a PSEN, creo que igual lo ocupan ustedes, ¿no? Así que vamos a ocupar eso igual. A ver. Mm, ok, listo, vamos a ir abriendo Por entonces. el ingeniero, disculpa, llevamos Delphi. Sí. Claro, díganme. La compañera, no la escuché bien, ¿podría repetir lo que dijo? En el ingeniero, cuando hacemos los ejercicios, los hacemos en Delphi. Ya. Entonces, ¿les parece si hacemos el diagrama de flujo aquí? Y una vez que tengamos el diagrama, pasamos al código en Delphi. ¿Les parece? Yo creo que tal vez ahora solo hagamos diagramas, no pasarlo a Delphi, porque nuestro examen no va a ser de Delphi, va a ser más de diagramas. Entonces, para aprovechar más el tiempo, para hacer más diagramas. Bueno, entonces, diagrama entonces. Perfecto, para aprovechar más el tiempo. Ya, está bien. Ya. Solo diagrama, dicen. Ya, está bien. Pongamos entonces acá el ejercicio. Ahí está, me dice, elabore un algoritmo que lea por teclado n número al final. Está bien. Un algoritmo que lea por teclado n números, al final muestre por pantalla 3 puntos, no está bien, ¿no? La sumatoria total de los números ingresados, el promedio de todos los números ingresados, el mayor de los números ingresados. Ok, en el chat Diego dice, yo digo mejor que solo los diagramas, está bien. Código no lo pide, está bien, no pide códigos por ahora, entonces ya está bien ese dato que me hayan dado, digamos, así no desperdicemos el tiempo. Listo. Me imagino que con el ingeniero ya habrán hecho algunos ejercicios. Para hacer el diagrama de flujo,
ustedes tienen que conocer algunos símbolos que le van a servir. Por ejemplo, el que ustedes ven acá es el símbolo que se utiliza para dar inicio al diagrama y para dar final al diagrama. En este caso, el software que estamos ocupando ya está establecido, ¿no? Dice algoritmo y final del algoritmo. Acá podemos ponerle un título. Normalmente nosotros solemos ponerle inicio, ¿no? No sé si le pone un nombre específico al ingeniero, pero aquí vamos a poner inicio, ¿no? Inicio del algoritmo, final del algoritmo. Entonces, en medio de esos dos vamos a poner el cuerpo del diagrama, ¿no? O sea, todo lo que va a venir. Entonces, vamos leyendo el enunciado. Elabore un algoritmo que lea por teclado n números. Aquí podríamos hacer una pausa porque me está pidiendo que vamos a leer una cantidad de números, pero que no sabemos cuánto es, digamos. Aquí lo nombra como una variable n. Entonces, necesitamos leer ese dato. Pero antes de leer, necesitamos mandarle un mensaje al usuario diciéndole que ingrese ese valor, digamos. Porque cuando ustedes hagan correr su programa y que corra directamente y no muestre ningún mensaje, pues el usuario no va a saber qué hacer, digamos, ¿no? Tenemos que ser amigables y decirle las instrucciones. Ingrese un valor, aunque sea, tenemos que decirle, ¿no? Por eso vamos a usar este símbolo. No sé si utiliza este el ingeniero. Hay varios símbolos que se utiliza para mostrar. Hay otro que es uno como con una barriguita que tiene, creo, el símbolo. Más o menos algo así. Creo que es ese. No sé si ocupa este o este aquí el ingeniero. Igual es una forma, ¿no? Si el ingeniero ocupa esto, lo hacen esto, ¿ya? Pero aquí el software que tenemos es esta acá, este símbolo. ¿Ok? Entonces necesitamos mostrarle un mensaje para decirle al usuario qué tiene que ingresar. Entonces le decimos aquí, ingrese una cantidad, podríamos decirle, ¿no? Una cantidad, ¿no? Ingresa una cantidad, o ustedes ven el mensaje adecuado que quieren ponerle, digamos, ¿no? Cosa que el usuario entienda que tiene que ingresar algo, digamos, ¿no? Porque si no le mostramos el mensaje, no va a saber qué hacer, aunque sea el usuario. Entonces le decimos ingresa una cantidad, le vamos a mostrar por pantalla esto. El mensaje que ustedes quieran poner siempre debe ir en comillas simples, ¿ok? Todo lo que esté en comillas simples se va a mostrar tal cual como esté aquí, digamos. Si ustedes le ponen un valor numérico, es decir, 44, entonces va a salir así como está, ingrese una 44 cantidad, digamos. O sea, tal cual como esté aquí se muestra por pantalla. Entonces deben tener cuidado. Aquí le decimos ingrese una cantidad, está bien. Ahora, vamos a leer ese valor que va a ingresar. Le estamos diciendo que ingrese. Ahora necesitamos guardar ese valor que va a ingresar el usuario. Este software ocupa el mismo símbolo, pero se diferencia en este caso con la flecha apuntando hacia adentro, ¿no? Que vamos a guardar. Entonces, aquí vamos a ocupar la misma variable que nos dice el enunciado, n ya. Entonces, le mostramos al usuario, ingrese una cantidad, leemos esa cantidad, es decir, lo vamos a guardar en esta variable porque no sabemos qué valor va a ingresar, y listo. Hasta ahí vamos bien, hasta la coma, ¿no? Ya vamos leyendo esos números. Listo, con ese valor, o sea, la cantidad que sabemos que van a ingresar, nos van a pedir estos 3 puntos, digamos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el usuario me diga lo siguiente. A ver, el usuario me dice, supongamos que yo soy el usuario. Yo quiero leer 5 números, le digo. Entonces, el diagrama me tiene que pedir 5 números, aparte de este valor que me pidió, digamos, porque este me dice cuántos números vamos a leer, pero los números son distintos. Por ejemplo, yo le puedo decir, no sé, 45, el primer número, el otro 23, el otro 80, el otro 100 y el último 12 si quiero, digamos, ¿no? Ahí estarían los 5 números que yo le dije al inicio. Voy a leer 5 números, entonces tengo que leer esos 5 números, ¿no? Y de esos 5 números tengo que sacar la sumatoria total, digamos, ¿no? Es decir, sumarlo, digamos, ¿no? Lo sumo todos eso y ese sería el primer punto resuelto, digamos, ¿no? Porque me pide la sumatoria total de todos los números ingresados. El siguiente punto me pide el promedio, ¿no? Entonces, el punto 1 sería básicamente la sumatoria, ¿no? Pero el punto 2 sería el promedio. ¿Y el promedio a qué es igual? A la sumatoria dividido entre la cantidad de números que estamos leyendo. En este caso, la cantidad va a tener almacenado la misma variable n, ¿no? No tenemos por qué volver a contarlo, vemos si sabemos que n es la cantidad que deseábamos leer. Entonces sería, para sacar el promedio, es la sumatoria total dividido entre la cantidad de los números, ¿no? Entonces con eso obtenemos el promedio. Ahí estaría el segundo punto.
El tercer punto me pide el mayor de los números ingresados. De este ejemplo, el mayor, ¿cuál sería? El mayor sería el 100. Entonces nosotros tenemos que mostrarle eso, ¿no? No sé, mayor sería el 100 para este ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Pueden venir, no sé, n igual a 6, igual a 7, igual a 8, dependiendo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, ya tenemos hasta aquí la lectura de n. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos leer varios números. Por eso necesitamos un ciclo. El ciclo nos va a facilitar para leer varios o varias veces, ¿no? Varios números. Aquí está, en este caso, el símbolo del ciclo, ¿no? Aquí está una condición que le vamos a poner y si esa condición es verdadera, va a ingresar por este camino, ¿no? Caso contrario, se va por el lado falso. Entonces, necesitamos llevar el conteo, ¿no? Para poder llevar el control de cuántos números estamos leyendo, podemos declararnos un contador. Su función de esta variable es solamente llevar el control de las lecturas correctas. Es decir, si n vale 5, para este ejemplo, entonces tenemos que controlar que no leamos más de 5, digamos, ¿no? No nos sobrepasemos. Para eso nos va a ayudar esta variable i, digamos, ¿no? Se le conoce con el nombre de contador igual. Entonces la condición podríamos decir acá, mientras que mi contador i sea menor o igual a n, es decir, mientras que no se pase, entonces vamos a leer los números, ¿no? Por el lado verdadero, vamos a ir leyendo. Una vez que sobrepase, ya se sale y hemos terminado de leer la cantidad de números que quería, ¿no? Que estaba almacenada en la variable n. Ok, una vez de poner la condición del ciclo, pasamos con el cuerpo del ciclo, ¿no? ¿Qué podríamos poner acá? El primer punto, sumatoria. La sumatoria está sencilla. Tenemos que ir sumando, ¿no? Acumulando la suma de cada uno, ¿no? Mediante un rectángulo. El rectángulo se utiliza para las operaciones aritméticas o también asignaciones, como está aquí, ¿no? Entonces yo podría declararme una variable su, ¿no? Para sumatoria, que su va a ser igual a su más el número que vamos a ingresar, pero no lo tenemos, ¿cierto? Aún no lo tengo el número. Ese número tenemos que pedirle al usuario. Entonces, pues, nos damos cuenta que antes de eso necesitamos una lectura. Está bien acá. Podríamos ponerle, no sé, num, ¿no? Número, num, listo. Leemos esa variable y acá tendríamos que hacer entonces la sumatoria. Mi variable su va a ser igual a su más esa variable num, digamos, ¿no? Pero tenemos que darle un valor inicial a su, porque aquí no va a saber cuánto valía su anteriormente, ¿no? En un inicio. Entonces, antes de iniciar el ciclo, nosotros le damos un valor a esa sumatoria, ¿no? Que empieza en 0, obviamente, porque al inicio no hemos sumado nada. Entonces, su valor inicial sería 0. Y entonces, en la primera vuelta diría, ¿no? Leemos el primer número que ingrese, que en este caso es 45, y ahora decimos, ¿no? Su es igual a lo que valía antes, que era 0, más el número que ingresó, que es el 45. Entonces aquí se va a almacenar 45 en su. Y en la siguiente vuelta se va a ir acumulando, ¿no? Lo que había antes más el nuevo número. Lo que había antes y ahí vamos a llevar acumulando la suma de cada número, ¿no? Así vamos a resolver la sumatoria. Entonces, hasta ahí sería la sumatoria, ¿no? Va a tener la variable su. El siguiente punto sería el promedio, ¿no? El promedio podemos ocupar esta misma variable porque es la sumatoria, ¿no? Al final del ciclo podríamos hacer la división que dice acá, digamos, ¿no? La sumatoria dividido entre n, digamos. Entonces, cuando salgamos de este ciclo, en la variable su vamos a tener toda la sumatoria. Entonces, saliendo del ciclo, simplemente hacemos la división y ya obtendríamos el promedio. Así que no se trabaja el promedio acá dentro. La cosa está en el número mayor, ahí está el problema, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener ese número mayor? Ahí está la pregunta. Para este ejemplo, nosotros rapidito podemos calcular que el 100 es el mayor, ¿no? Pero tenemos que hacer el algoritmo que calcule ese mayor. Entonces, una solución que podríamos hacer acá. A ver, veamos situaciones que nos lleguen, a ver, distintas situaciones. Por ejemplo, vamos a cortar ese ejemplo de ahí. Voy a borrarlo. Voy a poner otro. ¿Qué pasa si n es igual a 2? A ver, un ejemplo corto. Y pongamos números cualquiera, a ver, 12, 43. El mayor de esto vendría siendo el 43, es evidente.
Pero ¿qué pasa si el número que desea ver es 1? Si el número que desea es 1, entonces, a ver, ingresamos cualquier número, es 32. Entonces, el mayor sería ese único número, 32. Ahí va otro caso. Pero, ¿qué pasa si n es igual a 0? Podríamos tomar en cuenta esa situación, digamos, ¿no? Si n es igual a 2 o es igual a 1, pero ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Aquí podríamos obtener alguna respuesta, digamos. Si n es igual a 0, ¿existe mayor o no? No sé qué dice. ¿Existe o no? Esa es una pequeña duda que tenemos que hacernos, ¿no? Una pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si me ingresa el 0? Podríamos, una solución factible sería mostrar un mensaje directamente, digamos, ¿no? No hay mayor, digamos, ¿no? O podría ser una solución también mostrar el 0, digamos, ¿no? Dependiendo de cómo quieran hacerlo ustedes, digamos, ¿no? Para este caso vamos a devolver el 0, ¿ya? El mayor es 0, vamos a decir, ¿ya? Es decir, que no hay, digamos, ¿no? Algunos solemos tomar el 0 como nulo en este caso, ¿no? Entonces podremos tomar en cuenta este análisis. Ok, veamos entonces. Después de llevar la sumatoria, o sea, en esta línea, tenemos que ir preguntando, ¿no? Es evidente. Hacemos una pregunta, una condición, y aquí tenemos que preguntar, el número que me está ingresando en esa vuelta, tengo que preguntarme si es el mayor, pero mayor, ¿qué le voy a preguntar? Mayor que con quién. Para eso necesitamos nosotros declararnos una variable, la cual vamos a ir almacenando el posible mayor. Supongamos en la primera vuelta, digamos, para este ejemplo, n igual a 2, era el 12. Entonces, para mí, ese es mi posible mayor, digamos, porque yo no sé qué me va a venir después, digamos. Desconozco el 43 de pronto. Solamente tengo el 12. Entonces, el 12 es mi mayor. En la siguiente vuelta me ingresan el 43. Entonces, ahí actualizo mi mayor porque el 12 no era mi mayor, sino es este 43. Entonces, ese 43 vamos a ir guardando en una variable para ir preguntando con el siguiente número que ingrese. ¿Ok? No sé si me entienden. Si tienen alguna pregunta, me lo dicen. Entonces, por eso necesitamos declararnos una variable para ir guardando el posible mayor. Entonces, antes del ciclo, obviamente, ponemos acá, no sé, mayor, digamos, ¿no? Mayor. Al inicio, podemos ponerle el valor de 0 para tomar en cuenta esta situación que les dije, ¿no? Si nos ingresan 0, pues después digamos que el mayor es 0 porque no existe, ¿no? Entonces aquí preguntaríamos, digo, el número que ingresó es mayor que mi variable que ya tenía, le decimos. En este caso era el 0, digamos. Y si cualquier número que ingresó en este caso va a ser mayor que el 0, ¿no? Entonces actualizamos el mayor, digamos, ¿no? Entonces aquí ponemos mayor. Entonces aquí podríamos poner mayor va a ser igual a num, ¿cierto? Ok. Pero antes de continuar, veamos si su práctico es de números naturales, por si acaso. Por ahí está tomando en cuenta con signo, digamos. Introducción a informática, primo repetitivo. No me dice, ¿no? El ingeniero les mencionó por si acaso si este práctico es de números naturales, solo por si acaso. No le dijo nada, ¿no? En el chat dicen no, no, dicen. Ok, entonces tendríamos que hacer ese análisis, digamos, porque como el enunciado no me dice que son números naturales, es decir, no son positivos, entonces pueden que hayan números negativos, digamos, ¿no? Entonces ahí ya estaría tumbándolo en la condición de acá, digamos, por nuestro mayor cero, digamos. Entonces ahí estaría un poquito complicado, entonces tendríamos que modificarlo. Entonces vamos a trabajar como que son consignos, ¿ya? Vamos a borrar entonces esta acá. Por eso es bueno hacer distintos ejemplos, ¿no? En qué situaciones, para ver en qué situación cae. Rodríguez dice, pero los otros dicen que son todos naturales hasta que ingresemos uno negativo. ¿En qué ejercicio dicen eso, Rodríguez? A ver, vamos a ir al práctico. Este,
Es que basándonos en este de acá, que no me dice que son solamente naturales, podríamos resolverlo para con signo, digamos, ¿no? Elabore un algoritmo que lea n número, en el número que encuentre. ¿Ok? Hagámoslo esto, lo solucionamos para con signo, ¿ya? Y si lo solucionamos para con signo, igual va a funcionar para sin signo, ¿ya? No va a haber ningún problema. Entonces tomemos en cuenta que son con signo. Hay mensaje, me dice, ese fue un ejercicio que hicimos el sábado. No es del práctico. Ok, no sé con quién habrán hecho el sábado. Creo que no fue conmigo. Así que continuamos. Entonces vamos a resolver lo que es con signo. ¿Ok? Para evitar algún, algún error en una solución, digamos, ¿no? Una solución que no sea correcta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que el n que quieren ingresar es 3, digamos. Pero entre esos números hay negativos, capaz. Por ejemplo, me ingresan -12, 34 y otro valor, por ejemplo, -1. Digamos. ¿Cuál sería el mayor de eso? El mayor de eso, obviamente, sería el 34. Digamos. Otro ejemplo, si n es igual a 2, los valores podrían ser, por ejemplo, 0 incluso podría ser un valor, podría ser el, no sé, el -1 y otro valor el 2, digamos, ¿no? Ahí van tres valores. Entonces, ¿cuál sería el mayor? Sería el 2, digamos. Hay otra situación. Otra situación que ingresa, a ver, número me dicen, quiero solamente uno, digamos. Si es solamente uno, pues no importa qué valor ingresen, por ejemplo, un -1. Entonces, el mayor es -1, el único, ¿no? Ese es el mayor. Y en el caso de que me diga 0, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si dice 0? No quiero leer ninguno. Entonces, podríamos mostrarle un mensaje incluso, ¿no? O decirle 0, dependiendo de lo que queramos solucionar. Podríamos ponerle 0 directamente o el mensaje no hay mayor o no hay promedio en este caso, ¿no? Lo mismo. Ya, veamos, después ponemos, ¿no? Pongámosle una o mensaje, cualquier cosa. Depende de ustedes, o muestran un 0 o le muestran un mensaje. Cualquiera de estos dos sería para esta situación con n igual a 0. Listo. Entonces dejamos esos ejemplos ahí. Listo. Vamos a ir a modificar un poco el diagrama. Ok. Ingresa una cantidad, le decimos, leemos esa n, declaramos nuestra i, pero antes de leer esa n vamos a hacer la pequeña validación. Acá. Leemos esa n y preguntamos por este caso, porque este es el caso que es distinto, ¿no? Votamos valores distintos. O podemos mostrarle un mensaje igual, ¿no? Por ejemplo, si la n que nos ingresan, aquí el distinto como es, creo que es así, ¿no? Si la n es distinto de 0, o le ponemos igual a 0. Si la n es igual a 0, entonces le vamos a mostrar un mensaje, si quieren verlo así, a ver. Si n es igual a 0, le decimos, no hay sumatoria, ¿no? En este caso sumatoria, o la sumatoria es 0, digamos, depende de ustedes qué le digan. Yo le voy a mostrar un mensaje de no hay, ¿ya? Ustedes lo ven, en este caso, qué camino ir, si le dicen la suma es 0, o le dicen el promedio es 0, o no hay mayor, digamos, ¿no? Pero podríamos ponerle, en este caso, que no hay, digamos, ¿no? No hay resultado o algo. No hay resultado, podríamos decir, ¿no? Pero por el lado falso, o sea, si n no es igual a 0, podría ser que sea un número positivo, pero también podría ser un número negativo. Podrían ponerme n igual a -1 y eso no podríamos trabajarlo, ¿no? No podemos trabajar una cantidad -1 de número. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si es menor o igual a 0. Si es menor o igual a 0 sería esto acá. No hay resultado, ¿no? Porque si ingresan n igual a 0, no hay resultado. Si ingresan n igual a -1, no hay resultado. Igual a -2, no hay. Entonces, si n es menor o igual que 0, podríamos decirle no hay resultado o especifican en cada punto, ¿no? No hay promedio 0, sumatoria 0 y el mayor no hay o el mayor es 0, dependiendo de ustedes. Yo le pongo este mensaje rápido para cortar el tiempo. Pero si es falso, quiere decir que n es 1 o mayor que 1, ¿no? Entonces, por el lado falso sería lo contrario en este caso. Y por el lado falso vamos a poner esto de acá.
el contador i empieza en 1, el variable su empieza en 0, y este mayor creo que no me serviría en este caso. A ver, vamos a borrar. Ok, de pronto creo que no me sirve. Y esto lo ponemos acá. Vamos entonces acá en esta parte. En el lado falso vamos a trabajar de que hay por lo menos n igual a 1 o más, ¿no? Entonces aquí está el contador, la sumatoria, la variable para la sumatoria, y aquí está el ciclo. Y menor o igual que n, leemos el número, llevamos la sumatoria, y aquí la pregunta. A ver, en este caso, podríamos hacer lo siguiente. A ver. El primer número que me van a ingresar va a ser puede haber negativo como positivo, como dijimos, ¿no? No podemos asegurar que el mayor era el 0, digamos. No sé si me entienden esa parte. Pueden que me ingresen negativo acá. Entonces tenemos que guardar el primer número como nuestro mayor por una sola vez, por única vez, digamos, ¿no? Es decir, podríamos solucionarlo eso acá, digamos, incluso. A ver, aquí. Leemos ese número y ahí, después de leerlo, lo guardamos como que ese es nuestro mayor. Mayor igual a número. O sea, leemos afuera una sola lectura, actualizamos el mayor, va a ser ese único valor que ingresó, y para el conteo, para empezar a contar ahora, y ya no tiene que empezar en 1, tiene que empezar en 2. ¿Por qué? Porque ya hicimos una lectura afuera. Hicimos una lectura afuera, y la sumatoria tiene que empezar ya no en 0, sino tienen que pensar en ese número que hemos leído, ¿cierto? Entonces, eso sería una solución, digamos, para tomar en cuenta. Leemos afuera del ciclo, almacenamos ese mayor en ese mismo número, la variable su no empezamos en 0, sino en ese mismo número, y el contador empieza en 2 ahora. Entonces, recién aquí vuelve a entrar y trabajamos de manera normal ahora, ¿no? De manera normal. Si vuelve a entrar a este ciclo, quiere decir que n vale 2 o más, digamos, si es que entra a este ciclo, porque ya hemos tomado en cuenta un número acá, digamos, ¿no? Ya hemos llevado el conteo, por eso empezamos en 2 ahora. Entonces, si entra aquí, quiere decir que hay otro número para comparar. Entonces, volvemos a leer a num, volvemos a leer, llevamos la sumatoria, y aquí preguntaríamos correcto. Ahora, num es mayor que my, ¿no? Que en este caso es nuestro mayor anterior. Si eso es verdad, actualizamos el mayor. Y listo. Caso contrario, no lo actualiza. Y acá llevamos el conteo de i, fuera de la condición, ¿no? I va a ser igual a i más 1. Y listo, esto vuelve al ciclo otra vez y va a ir ejecutándose el ciclo y actualizándose el mayor, ¿no? Y una vez que sale del ciclo, ya tendríamos la respuesta, ¿no? Por aquí, por el lado verdadero. Entonces, por ese lado ya mostraríamos la respuesta. Por ejemplo, la primera que me dice, la sumatoria, ¿no? Podríamos mostrarle acá. El mensaje sería lo siguiente. La sumatoria es, le digo, como es un mensaje que yo le tengo que mostrar, está en comilla simple, seguido de eso tengo que mostrarle un valor. Entonces lo separo con una coma porque es un tipo de dato distinto al otro, ¿no? El otro es una cadena y esto de acá es un valor numérico. La sumatoria, ¿qué variable lo tiene almacenado? Lo tiene almacenado la variable su. Entonces yo le digo, la sumatoria es su, le digo. Después de mostrar la sumatoria, me pide mostrar el promedio, ¿no? El promedio de todos los números ingresados. Entonces aquí ponemos lo siguiente. El mensaje le decimos, el promedio es, punto, separamos la variable del mensaje, y ¿cómo obtendríamos el promedio? Podemos hacer directo aquí la división, o pueden declararse aquí otra nueva variable si ustedes quieren. Digamos. Veámoslo acá. Entonces, declaremos aquí una pequeña variable, PR de promedio. Aquí va a ser igual a mi sumatoria dividido entre n, que era la cantidad. Y ahora aquí simplemente mostramos PR. Igual podrían ponerlo esta división directa acá, igual sería lo mismo. Ya. Hasta aquí vamos mostrando 2 puntos. Y el último dice el mayor de los números ingresados, dice, ¿no? Eso vamos a mostrarle. Entonces le decimos acá, el mayor es, le decimos, punto, separamos con una coma y mostramos el mayor. ¿Quién tiene el mayor? La variable my. Listo.
Entonces, esta es la solución por este camino. Si se viene por este camino, quiere decir que la n que ingresó es mayor que 0. Y hicimos todo este trabajo, ¿no? Si no, en este caso le demostramos no hay resultado o dependiendo como les dije, ¿no? El resultado, en este caso, la sumatoria es 0, si quieren le ponen, el promedio es 0 y el mayor es 0, digamos, ¿no? Dependiendo de usted. A ver, veamos y vamos a darle correr si es que está correcto el algoritmo. Veamos si está cumpliendo. Ingresa una cantidad, me dice. A ver, supongamos 3. Ahora, ingresemos los valores. Por ejemplo, el primero, menos 12. A ver. Luego, 34. Luego, menos 1. Y ahí está. Me sale, la sumatoria me sale 11. Y el promedio me sale 3,6 periódico. Y el mayor es 24, ¿no? Bueno, era 34 que teníamos que ingresar, ¿no? Bueno, veamos en este caso la sumatoria. A ver, veamos. 24 menos 12 serían solamente 12 positivo, menos 1, 11. Está bien, la sumatoria está correcto. El promedio tendríamos que sumarle todo esto, que la sumatoria es 11, ¿no? 11 tendría que ser 11 dividido entre 3 sería básicamente, que es lo que nos da, ¿no? 11 tercios, en este caso sería igual en fracción decimal, esto de acá, digamos, ¿no? 3,666 periódico, ¿no? Y el mayor es 24. Está funcionando. Funciona con esa situación. Veamos otra situación si es que no cae el programa. A ver, con 2, el ejemplo de acá. Ingresamos el 0, el menos 1 y... Sí, está bien, ¿no? 2, 0 menos 1, está bien. Ingresamos dos valores, 0 y menos 1. ¿Por qué puse acá tres valores, no? Aquí era solamente 2, ya. Está bien. La sumatoria, 0 menos 1 es menos 1, está bien. El promedio es menos 0,5 y el mayor es 0. Obviamente, 0 es mayor que menos 1. Aquí entonces está solucionándose si me ingresan valores negativos o positivos. En cambio, el anterior que yo quería hacer era solamente para positivo. Pero ahí dependiendo si pueden preguntarle al ingeniero, ¿no? Si los ejercicios son naturales o no, digamos, ¿no? Eso podrían decirle al ingeniero para que así vengan a la ayudantía y lo trabajemos con esos números en específico. ¿Okay? Pero esta solución está para números tanto con signo o sin signo. A ver, veamos con la otra situación que decía. Supongamos que nos ingresan 0, digamos. No quieren leer ni un número, entonces me ingresan 0 y me sale, ¿no? No hay resultado, digamos, ¿no? Está correcto, digamos. O pueden ponerle el otro mensaje que le dije. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Acá. ¿Ninguna? ¿Algo por ahí? Ok. Dice no. Para Elian no hay ninguna duda. No sé si hay para alguien alguna duda. Jugar puede consultarlo, ¿no? Ahora, la hora es de la hora, ¿no? Ahorita. Porque toda la semana pues no nos vemos, así que solamente serían los domingos. Aquí donde tienen que lloverme ustedes con su pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? O te tengo una pregunta, o yo hice este ejercicio, te lo puedo compartir y aquí lo vemos en la ayudantía, ¿no? Por eso, para eso es la ayudantía, que ustedes trabajen toda la semana, traten de hacer igual, porque tienen que hacer, digamos, ¿no? Y yo estaría para guiarlos, yo básicamente, digamos. Me dicen, no me sale esta parte, no sé cómo solucionarlo, y yo les ayudo, ¿no? Porque si esperamos a que yo resuelva todo igual, pues no estaríamos poniendo de nuestra parte, ¿no? Aprender a desarrollar nuestra lógica como programadores. Daniel dice, ¿se puede hacer con el método for o se puede hacer con más directo? Está bien, claro, el ciclo depende de ustedes cuál ocupen, digamos, ¿no? Está el ciclo for, está el ciclo while que ocupé yo, el do while, el repeat until, creo que hay. Depende de ustedes cómo lo hagan. Siempre y cuando solucionen para todos los casos, así como yo le mostré, digamos, ¿no? Este caso lo solucionó, este caso lo solucionó, cuando venía cero lo solucionó, o sea, si soluciona en todos los casos, no importa cómo lo hacen, porque para un problema hay muchas soluciones, digamos, ¿no? Yo lo soluciono de una manera,
el ingeniero lo soluciona de otra manera, ustedes lo solucionan de otra, digamos, ¿no? Por eso es que en un examen es difícil que dos personas piensen igual, digamos, y el ingeniero es ahí donde detecta el copy, digamos, ¿no? Si dos personas pensaron igual, pues ya lo pone en observación y lo analizan, ¿no? Ok, preguntas, dudas, pasamos a otro ejercicio. Yo tengo una, no sé. Dime. Esta de aquí la hice en for, pero el promedio lo puse adentro del ciclo. No sé si va a afectar a algo esa operación. Ok, dime cómo lo hiciste el promedio, a ver, aquí en el ciclo, a ver. Hice un contador ¿Ya? y la suma, y hice otra variable que se llama prom y puse el sumador dividido con el contador. Y a ver, vamos a Lo declarar. puse dentro del ciclo. A ver, me declaro, a ver, prom ya. Afuera te declaraste del ciclo, obviamente, ¿no? ¿O no? Sí, 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 claro, claro. Ya, ¿qué valor le pusiste? Cero. ¿Cero? Sí, Ya, cero. Luego, ¿qué hiciste adentro? A ver, vamos a hacer lo que dijiste, a ver. le puse prom que sea igual a sumatoria Ah, dividido con A1, sí. acá, debajo lo pongo, Ahí, ya, aquí. Pongo prom igual a sumatoria dividido entre, entre I en este caso. ya, en este caso, y, está bien. Y nada más, y así se va a ir calculando, ¿cierto? Y después lo mostrás, ¿no? Sí, sí. Y eso pasa que también el ingeniero puso prom fuera del ciclo y quería saber si no afecta en nada. No Ya. afecta. Igual va a funcionar. Si aquí al final obviamente yo tendría que mostrar prom, ¿no? En este caso. Va a funcionar, ¿sabes por qué? Porque estás calculando el promedio en cada vuelta, digamos. Estás actualizando, por ejemplo, aquí en este caso, lees un número, ¿no ves? Lo sumás, le sacas el promedio de ese único número. Después haces tu mayor, calcular, volvés a la siguiente vuelta, seguís acumulando la suma y volvés a sacar el nuevo número. Es decir, en cada vuelta estás calculando el promedio. En la tercera vuelta, otra vez calculas el promedio y vas calculando, digamos. O sea, sí te va a funcionar, digamos, porque en la última vuelta va a tener toda la suma, digamos. No sé si me dejo entender, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Cierto? Entonces, igual va a funcionar, digamos, pero no sería muy eficiente, digamos, porque estaría gastando línea, digamos, ¿no? Estaría ejecutando mucho más, digamos, y eso es costo para nosotros cuando lo programamos, digamos, ¿no? Entonces, lo más correcto sería que esa instrucción lo saques afuera, digamos, porque es lo mismo, digamos, ¿no? Al final tenés que tener toda la sumatoria para recién dividirlo entre la cantidad, digamos. Y si vos lo pones adentro, todo el tiempo estás calculando el promedio, digamos. En este caso, por ejemplo, mira, leemos el -12, le calculás el promedio de ese único número. Después ingresan el 34, entonces le volvés a calcular el promedio de esos dos números. Después te ingresa el -1 y sacás otra vez el promedio de esos tres. Y así vas sacando el promedio en cada vuelta, digamos. O sea, te estás haciendo mucho trabajo, digamos. No sé si me entendés ahora. Sí, entiendo. Gracias, gracias. Ya, entonces, por eso analicemos dónde poner, digamos, ¿no? Igual tu idea te funciona, digamos, ¿no? Si fuera un examen, igual estaría bien, yo creo, porque te soluciona el problema, digamos, ¿no? Pero sería mucho más eficiente que lo hagas afuera. Ya, ¿alguna pregunta, alguien más por ahí? ¿O pasamos a otro ejercicio? ¿Y a qué número de ejercicio, no? Obviamente, ¿qué número? ¿No hay? ¿Escojo yo entonces? Lo vamos a borrar este de acá. Ya, Rodríguez dice, yo mandé una imagen al grupo. Si lo puedes ver y decirme qué está mal, porfa. A ver. Vamos a tener que ver. A ver, voy a compartir un rato. Ok, este es el compañero, ¿no? A ver. El compañero creo que era, bueno, en el grupo está como Shane, no sé su nombre. Eh, es el mismo ejercicio, ¿no? Zoom con Max. Está bien, mire. La solución que está dando el compañero, mira, es el mismo que yo iba a dar al inicio, ¿cierto?
estás tomando en cuenta que te van a ingresar puro positivo, ¿cierto? Compañero, ahí en el chat, seguro está escribiendo en el chat. Sí, ese es. Dice, no, en el chat dice, sí, ese es. Está bien. A ver, veamos entonces. Tomando en cuenta que solamente son positivos, veamos tu análisis. A ver. Tendremos que ver. Lees n, que n va a ser la cantidad de números que quiere. A tu variable sumador, en este caso le das el valor de 0, está bien. Al contador, tu contador empieza en 0. Y tu máximo, tu mayor va a ser 0 en este caso. Ya. Ahora estás preguntando acá en el ciclo, ¿no? N es mayor o igual que 0, le está diciendo. Sí. Si eso es verdad, en este caso viene y decide, mira, sum va a ser igual a sum más n. Pero aquí n está sumando la cantidad de números que querés leer, ¿cierto? Ahí no sé si te das cuenta. Tenés que sumar el número que vas a ingresar, digo, no la cantidad que te dijo. ¿No? Por ejemplo, yo te digo, quiero sacar el promedio de 3 números. Entonces no tenés que sumarme el 3 porque yo no te estoy diciendo 3, digamos, ¿no? O sea, el número 3 quiero que lo tomes en cuenta, sino que te voy a decir que 3 números voy a ingresar y de esos 3 números sacame el promedio, sacame el mayor y sacame la sumatoria. Entonces en esta línea estaría sumando vos la cantidad que te dijo. ¿Me entendés? Ese no se puede hacer si me dan negativo. Sí, está bien. Es el mismo análisis que dijimos, ¿no? Si dan negativo no se podría hacer, pero por eso yo lo resolví para negativo, para números con signo, ¿no? Daniel dice, si te pide negativo, ¿cómo sería el diagrama? Para Daniel, el diagrama, si te pide negativo, en este caso es como yo lo solucioné, digamos, ¿no? Tomamos en cuenta ahí los negativos y los positivos. Rodríguez ya dice, sí te entiendo, dice, ¿no? Está bien. Ese primero sería una primera observación, ¿ok? Que esta lectura, aquí me imagino que estás leyendo N, ¿no? Pero esta lectura tendría que ser acá, digamos, antes de llevar a tu sumador, a tu sumatoria. Y otro detalle más, digamos, tu variable N que estás leyendo tiene que ser otra variable, porque aquí N es la que estás preguntando en tu ciclo, digamos, ¿no? Mientras que N sea mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Ya sé más o menos tu idea. Tu programa va a terminar cuando ingresen un número negativo, ¿cierto? Creo que ahí estás poniendo para tu ciclo. Si te ingresa un número negativo, ya terminas tu ciclo y te vas, digamos, ¿no? Pero en ese caso, es otro punto de vista que estás haciendo, digamos, ¿no? Pero no veo conveniente que estás respetando lo que dice acá, digamos, ¿no? Porque me dice, elabora un algoritmo que lea n números, digamos. Esa n puede reemplazarse con un valor numérico, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, cualquier número, digamos. Pero tú lo estás trabajando hasta que haya un negativo y ahí termina, digamos. O sea, tendrías que analizar bien, digamos. Te está diciendo n números, es decir, puede ser 5 números, 6 números, 7 números, independientemente del signo, ¿no? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Ok, entonces tú lo solucionaste de otra manera, digamos. Es decir, cuando te ingresen un número negativo, recién se salga. Pero creo que ese no es el caso en el ejercicio, porque te dice una cantidad en específica que es n. Ese sería otro detalle, digamos, ¿no? Y aparte otra cosa, a ver, aquí está bien, ¿no? N mayor que tu mayor, digamos, ¿no? Es decir, tu número que ingresaron es mayor que tu max, que tu anterior, digamos, y ahí sí es verdad, entonces lo actualizás, ¿no? Está bien. Y luego N vuelve acá otra vez a leer y listo. Está bien, digamos, ¿no? Hiciste bien tu análisis, pero toma en cuenta eso, digamos. Estás tomando en cuenta que cuando te ingresen un negativo, ahí termina. Esa sería la única observación, digamos, ¿no? N no tendrías que tocarlo porque N te va a decir hasta dónde terminar de leer, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo que una n vale 3, digamos, mi n vale 3, entonces yo quiero leer 3 números, básicamente, te estoy diciendo. Entonces vos tenés que permitirme leer 3 números, por ejemplo, el 12, el 49, el 10, digamos. Tenés que permitirme leer esos 3, digamos, sin importar si este fue negativo o este fue positivo. Digamos. Me permitís leer esos 3 números y de esos 3 me calculas el promedio, me sacás el mayor y me sacás la sumatoria. ¿Se entiende ahora sí, no?
Rodríguez, Miranda, Gabriel. Ok, pasamos a otro ejercicio, alguna petición que tengan, algún difícil que tengan para que les ayude, digamos. O yo elijo nomás cualquiera al azar, ¿no? Aquí tenemos el práctico. Voy a borrar esto. No sé, ¿alguno? Sí que podamos ver por ahí. Al igual este práctico es nuevo, ¿no? Para ver cómo lo solucionamos, ¿no? A ver, no sé cuál quieren, digamos. Un ritmo, sí. Petición, algo, escucho. Uy, ya están escribiendo en el chat. ¿El 11 puede ser? Ya, a ver, la 11 dicen. Ya. Al valiente que se atrevió a hablar, pues vamos a hacer caso a eso, ¿no? Ya después vemos lo del comentario. La 11 dicen, a ver, dice, elabore un algoritmo que muestre todos los números pares comprendidos entre A y B. A y B son valores ingresados por teclado y pueden o no ser pares. A ver, veamos. Elabore un algoritmo que muestre todos los números pares comprendidos entre A y B. A y B pueden ser valores ingresados por teclado. Listo. A ver, vamos a hacer esto. Copiamos acá. Sí, está bien. Ya, vamos a aquí. Creo que eso hicimos en la clase, solamente puso entre N y N. Ok, la compañera dice que ya hicieron, no sé si los demás pueden acordarse para que no lo haga, digamos, ¿no? Porque si yo lo hago, sería básicamente pérdida de tiempo, ¿no? Porque ya lo hicieron, digamos, no sé. El compañero que pidió la 11, no sé si se acuerda, por ahí no asistió a esa clase del ingeniero, o capaz con otro ayudante. Es posible que lo hayan pasado y no y haya ingresado tarde a la clase. Es posible. Ya, entonces, la compañera que estaba diciendo, ¿será que lo puede pasar al grupo para que su compañero lo vea y así hacemos otro? O si quieren lo resuelvo esto, pero ya vieron ustedes básicamente, ¿no? Ya analizaron este ejercicio. Puedes hacerlo porque el compañero igual necesita aprender cómo se hace para poder el día del examen y a nosotros nos sirve de repaso. Ok, entonces lo vamos a hacer entonces. Ya. Ok, la idea no es que memoricen, ¿no? La solución, ni que memoricen qué parte en el código va, o si es que tienen la esperanza de que se va a repetir la pregunta. La idea es que ustedes desarrollen la lógica para poder dar solución a los problemas, ¿no? Como ingenieros que se están formando. Okay, entonces vamos a borrar todo el diagrama acá. Listo. Me dice elabore un algoritmo que muestre todos los números pares comprendidos entre A y B. Entonces, ustedes tienen la ventaja de que ustedes pueden escribir en su cuaderno en este caso, ¿no? Pero yo tengo que ocupar la pantalla para que se vea más a detalle lo que estamos haciendo, ¿no? Pongamos aquí nuestra variable A y nuestra variable B. Mejor acá. Listo. ¿Qué valores pueden obtener? Veamos ciertas situaciones. A le puedo dar un valor, no sé, cualquiera, por ejemplo 3, porque después de este punto me dicen A y B son valores ingresados por teclado y puede o no ser pares, o sea, pueden ser impares o pares. Entonces a yo le doy este valor y a B, no sé, le doy el valor de 6, digamos. Listo, entonces esos valores, por ejemplo, le puedo dar y me dicen que yo muestre todos los números pares que están comprendidos entre ese rango, básicamente. Es decir, anoto yo aquí mi A, que es el 3, y mi B, que es el 6. Entonces, ¿qué números están comprendidos entre estos números? Que son solamente pares. A ver, vamos a anotar todos los números básicamente. 3, 4, 5 y el 6, ¿no? Ahí están todos los números de ese rango. De esta N, bueno, de A diré, perdón, y de esta B. Pero me pide que muestre solamente los números pares comprendidos entre ese rango. ¿Cuáles serían los pares de estos? Sería este de acá y este de acá, ¿cierto?
El ingeniero ya que solucionó y la compañera dijo, lo toma en cuenta el límite igual, ¿no? Porque es comprendido entre A y B. O lo tomaba en cuenta solamente lo del medio, digamos, ¿no? Dependiendo de eso. Solamente tomaba en cuenta lo del medio. Ok, porque para esta situación igual es par, digamos, ¿no? Y se podría tomar en cuenta. Entonces, si lo toma en cuenta el medio, entonces sería bastante sencillo, ¿no? Veamos eso. Digamos. Ok, esa sería una situación. Veamos otra. A ver, ¿a qué valor puede tener? Uno más amplio, digamos. Se trabajan con números con signo igual acá, no sé si se trabajará igual. A ver, 1. Veamos después el último. Aquí el valor de, no sé, 12 digamos, o 13. Listo, entonces, ¿cuáles serían los rangos? Aquí ponemos 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? Entonces, los números comprendidos son estos de acá. Esos son los números comprendidos entre esos rangos, esos límites. ¿Cuáles serían los pares, pero? Sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Esos son los números que tenemos que mostrar en este caso. Entonces, ahí va otra situación. Y por último, como les dije, si puede tener valores negativos, por ejemplo, menos 3, y el otro B podría ser, no sé, 5. Entonces, si fueran esos valores, tendría que ser entonces, desde menos 3, ¿cuál sería después? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Los que están en medio serían estos valores de acá. Y los valores pares de estos, ¿cuáles serían? Serían el 2, el 0 que es neutro básicamente, pero lo tomamos como par igual, o dependiendo si ustedes le preguntan al ingeniero igual, y el 4, ¿no? Entonces serían los valores que tenemos que desplegar. Ahora les pregunto, ¿lo trabajamos como sin signo o con signo? Creo que normalmente trabajan sin signo, ¿no? No me acuerdo si en introducción a la informática siempre trabajan sin signo. El ingeniero que lo solucionó este ejercicio, ¿lo tomó en cuenta sin signo, cierto? O igual tomó en cuenta que el rango puede ser negativo. Sin signo, dice Diego, ¿no? Creo que me acuerdo igual que así se soluciona, digamos, ¿no? Porque si fuera con signo, pues sería un poquito muy complejo, ¿no? Para el estudiante que recién se está adaptando, ¿no? A la materia, digamos, ¿no? Entonces vamos a tomar lo que es sin signo, ¿ok? Ya. Si es que es con signo, o el ingeniero le dice, ¿no? Que este ejercicio era tomado en cuenta también con signo, me dicen y en la siguiente ayudantía lo corregimos eso, ¿ok? Entonces vamos a borrar esta situación. Listo, entonces hagamos eso. Necesitamos obviamente un ciclo, ¿no? Para que haga todo este recorrido de estos valores numéricos y vayamos preguntando los números pares para tomar en cuenta y mostrarlos, porque me piden mostrar, ¿no? Los números pares comprendidos entre ese rango. Entonces veamos. Vamos al diagrama, aquí están los símbolos inicio y final. Mostramos un pequeño mensaje al usuario, le decimos, por ejemplo, le decimos, ingrese los valores de A y B, podríamos ponerle, ¿ya? Pero nosotros sabemos que son el rango inicial y rango final, ¿no? Le decimos ingrese los valores de A y B, le podemos decir al usuario. Luego vamos a leer esos valores. Utilicemos las mismas variables, A, B. Podríamos hacer esta lectura igual, ¿no? Leer A, leer B. O si quieren pueden hacerlo en dos lecturas diferentes, ¿no? Igual es válido. Igual pueden hacerlo así. Pero yo le voy a poner en uno solo, ¿ok? Borramos esto de acá. Entonces leemos A y leemos B. Es importante el orden, ¿no? A leemos primero y B después. Ahora sí. Una vez que leamos eso, con esos datos tenemos que trabajar para obtener lo que estén comprendidos entre esos valores. Ponemos el ciclo básicamente. Y acá pensamos en la condición. ¿Cómo podríamos trabajar acá? Por ejemplo, podríamos aprovechar que nuestra A, como es el valor inicial, mientras que A sea menor que B, porque me acaban de decir que el ingeniero lo tomaba en cuenta básicamente lo que está comprendido y no ese mismo número, siendo par, digamos, ¿no? Aunque yo generalmente lo tomaría en cuenta, digamos, ¿no?
porque es un rango, digamos. Estaríamos hablando de esta manera, miren. Eso lo van a ver incluso en la estructura discreta, pero no sé en qué unidad lo ven, que los rangos se anotan así, básicamente. Si dicen comprendido entre A y B, yo lo veo de esta manera. A, B. Entonces es un intervalo que en este caso vendría siendo cerrado, digamos, porque está entre eso, digamos, ¿no? Entonces yo lo tomaría en cuenta, pero si ustedes me dicen que el ingeniero no lo toma en cuenta, vamos a trabajar de acuerdo al ingeniero, ¿ok? Ya. Entonces, si no lo toman en cuenta, estarían diciendo ustedes esto acá, digamos. Abierto en A, coma, en B también abierto. Entonces, si no toman en cuenta los límites laterales, entonces estarían viendo el intervalo de esta manera. Abierto de este lado y abierto de este lado. No toman en cuenta los límites del lado y solamente lo del medio. Pero repito, yo lo tomaría en este caso aquí, digamos, pero me dicen que el ingeniero lo toma en cuenta de esta manera. Así que vamos a trabajar así. ¿Ok? Él lo tomó en cuenta, va a disculpar. Ah, ya, está bien. Está medio raro que no lo tome en cuenta, ¿no? Porque cuando le piden un intervalo entre, le está diciendo desde ese valor hasta el otro. Entonces, con ese dato ya es importante, ¿no? Cambia básicamente muchas cosas. Tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la pregunta aquí que podríamos hacer aquí. Mientras que A sea menor o igual, ahora sería acá, ¿no? Menor o igual que B, le vamos a decir. Como A es nuestro valor inicial, vamos a hacer que A avance hasta llegar al valor de B, digamos. Es como que fuera nuestro contador, digamos, ¿no? Pero ese contador ya no va a empezar en 1, no va a empezar en 0, sino va a empezar en el valor que diga el usuario. Entonces vamos a hacer ese recorrido, mientras que A sea menor o igual que B. Por eso tenemos que decirle el orden que ingrese primero A y después B, siendo A el valor inicial y siendo B el valor final. Por eso importa el orden. Entonces esa sería la condición del ciclo. Una vez que ingresa acá, tenemos que hacer la pregunta de que si ese número en el cual estamos comenzando, que por ejemplo aquí es el 1, tenemos que preguntar si ese número es par, digamos, para mostrar por pantalla, porque me pide mostrar los números pares. ¿Y cómo vamos a mostrar? De la siguiente manera. Si A dividido entre 2, si su residuo, bueno, no, si su residuo es 0, entonces quiere decir que es par, digamos. Estamos diciendo básicamente esto. Por ejemplo, si ustedes tienen un número, no sé, 12. Si ustedes 12 lo dividen entre 2, le va a dar su residuo, ¿no? Si hacen la división, el residuo de esto me va a dar 0. Si ustedes hacen un número impar, por ejemplo, el 5 dividido entre 2, su residuo le va a dar, siempre le va a dar 1. Y así sucesivamente. Es decir, que si ustedes dividen entre 2 un número impar, su residuo le da 1. Y si ustedes dividen un número par entre 2, el residuo le da 0. Entonces la pregunta que haríamos acá sería, si A dividido el mod, en este caso para el residuo de la división, es el mod. Si A mod de 2 es igual a 0, entonces quiere decir que ese número A es par. Entonces, si esto es verdad, le decimos que muestre por pantalla, ¿no? Porque eso me está pidiendo. Le decimos mostrate A, le decimos. Y podríamos ponerle una coma si quiere para separar, digamos, ¿no? Una consulta ahí, disculpe antes que siga. Dígame. Si fuera en caso que me pidiera en vez de los pares y me pide impares, ¿cómo sería la condición? Podría ser la misma, digamos. A mod de 2, pero en lugar de igual a 0, igual a 1, porque hemos hecho este análisis. Si ustedes hacen esta división, el residuo le da 0 porque es par. Si le da 1, es impar. Ya, gracias. Listo. En este caso es 0, porque estamos trabajando con los pares. Entonces, si este residuo me da 0, quiere decir que es par, entonces mostramos esa A y luego mostramos la coma para separar el número, ¿no? Vamos a alejar. Listo. Y una vez que hagamos eso, hacemos el incremento de A, ¿no? El siguiente incremento. A va a ser igual a A más 1 para el siguiente valor y ir analizando, ¿no? Uno por uno. Y tarde o temprano, este ciclo va a dar muchas vueltas hasta que salga por falso y termine, ¿no? Y ahí terminaría el algoritmo, básicamente. Porque solamente me pide mostrar los números pares comprendidos entre ese rango. Entonces veamos si está correcto este ejercicio. Vamos a darle correr. A ver, hay un mensaje. Rodríguez manda un link, ¿no? De YouTube. Aquí está el link del 15. Dice, ¿no? El ejercicio 15 está en el link que mandó el compañero. ¿Ok? Vamos a darle correr.
Y aquí me dice, ¿no? Ingrese los valores de A y B. Es importante el orden, ¿no? Porque A es nuestro valor inicial. Entonces ponemos, por ejemplo, el rango de 1, como dijimos acá, y el rango de 3 en este caso acá, ¿no? 3. Y acá también muestra, veamos. Me muestra el 2, es correcto, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12, ¿no? El 13 no me muestra, porque el 13 es impar. A ver, veamos otro rango, desde 2 hasta 6. Entonces sería correcto 2, 4 y 6, digamos, ¿no? Entre ese rango los pares son el 2, el 4 y el 6, ¿no? ¿Está correcto entonces? ¿No? No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Ok, la compañera Vanessa dice, disculpe si haríamos con signo, ¿en qué cambiaría? Ok, vamos a hacer un pequeño análisis para ver si cambia o no, digamos, ¿no? Porque a veces nos pasa esa situación, digamos, ¿no? De que sin querer nosotros solucionamos igual para otro caso que no sabíamos que iba a funcionar, digamos, no pasa, ¿no? Como programadores a veces solucionamos sin querer, digamos, ¿no? Podríamos hacer eso, a ver, veamos. Tendríamos que hacer divisiones para probar, digamos. Vamos a escribir acá. A ver, voy a borrar este ejemplo. A ver. De pronto A y B va a estar, no importa qué valores, si fueran negativo o positivo, está bien. Este rango no va a tener ningún problema. La cosa estaría en esto de acá, en la división, ¿no? Veamos si es que nos da correcto. Por ejemplo, menos 12, vamos a hacerlo así. Menos 12 dividido entre, bueno, aquí lo hacemos. Dividido entre 2, a ver, veamos cuánto nos da el residuo y también el cociente, ¿no? A ver, 12 dividido entre 2 sería en este caso da 6, ¿cierto? Pero el negativo ahí sería la cosa en este caso, ¿no? Que sería menos 12, digamos, ¿no? Sería eso, a ver, menos 12 dividido entre tanto, en este caso sería da 6. 6 por 2, 12 positivo, no me da el negativo, sería por menos 6, ¿no? Menos 6 por 12, menos 6 por 2 diré, perdón, sería menos 12. Al menos 12 me da 0, ¿cierto? Ahí está. El residuo me daría 0 directamente. Entonces tendríamos de esa división, el cociente sería menos 6 y el residuo sería 0. Entonces me está solucionando igual para números negativos. Y sin querer hemos resuelto igual para sin negativo. Bueno, a veces nos pasa eso, digamos, ¿no? Entonces esto igual tendría que funcionar para números con signo. Vamos a probar en este caso. Cerramos esto, reiniciar. Pongamos a ver un valor entre menos 2 hasta 4, digamos. Entonces ahí me dicen, los pares serían menos 2, menos 1 no, queda descartado, el 0 como le dije lo toma como par, el 2 y el 4. Entonces igual está solucionándolo para con signos o sin signos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Rodrigo dice, ¿me lo podría explicar de nuevo la parte de la división? Por favor, me perdí ahí. Ok. La única duda que yo tenía para verificar si funcionaba también para consigno era esta pequeña pregunta, digamos, ¿no? El AMOP de 2. Para hacer esa prueba, tuve que hacer una prueba con un número negativo, ¿no? En este caso, mi A vendría siendo menos 12. Menos 12 dividido entre 2. Veamos cuánto nos da nuestro MOP, digamos, ¿no? Para ver si cumple con la condición de que dividido entre 2, el residuo siempre me da 0 en los pares, digamos. En este caso, menos 12 es un número par en efectivo, pero era negativo. Haciendo la división, por ejemplo, ¿no? Menos 12 dividido entre 2, básicamente. Buscamos un número multiplicado por el 2 que nos dé menos 12, ¿no? El número sería menos 6. Eso es división básicamente que estamos recordando del colegio, ¿no? Menos 6 por 2 nos da menos 12.
al menos 12, 0, porque no llevamos nada, entonces sería 0, y ya hemos resuelto la división porque tenemos el residuo 0. Entonces, la parte que nos sobra aquí es el residuo, y la parte de la derecha es el cociente, en este caso. El cociente sería menos 6 y el residuo es 0. Y efectivamente sigue cumpliendo con números negativos esta condición. Entonces, para positivos o negativos, cumple esto. Por tanto, soluciona también para números con signo. ¿Okay? Esto solamente es división nomás. Al compañero, ¿no? Rodríguez. No sé si les despejé la duda. Ok. Eh, lo dejamos ahí, no sé. Si tienen algún ejercicio, lo mandan al grupo para que lo observe ya. Es que tengo que pasar a otra clase ahorita, después de esta. Así que cualquier duda que tengan, lo mandan al grupo ya y hagan sus ejercicios, ¿no? Les aconsejo que se esfuercen, digamos, ¿no? Háganlo, cosas que no puedan, anótenlo y me lo traen en los fines de semana o el domingo, básicamente, ¿no? Me lo traen, me dicen, este ejercicio no pude aquí, digamos, ¿no? Tienen que poner de su parte, digamos, porque si esperamos a que el auxiliar lo resuelva todo el práctico, obviamente no nos va a alcanzar el tiempo, digamos, ¿no? Porque al igual que ustedes, yo igual tengo mis materias y tengo que estudiar para salvarlas, ¿no? Así que a mí me encantaría ayudarles en todos sus ejercicios, ¿no? Pero no dispongo de mucho tiempo, ¿no? Tengo que hacer algunos proyectos igual ahorita, igual. A veces ni se duerme igual, ¿no? Por estudiar otras materias. Sí, al compañero Peñas las ayudantías serán los domingos, ¿no? Así que tienen toda la semana para trabajar con el ingeniero, que incluso pídanle si quieren al ingeniero ejercicios para que ustedes practiquen y me los traen sus dudas el domingo, ¿no? El domingo donde ustedes tienen que preguntarme, ¿no? Esto aquí puedes enseñarme, esto acá. Pueden lloverme de preguntas, yo no me voy a molestar, digamos, ¿no? Para eso estamos nosotros, para ayudarles. ¿Sí? Disculpa, este programa que estás utilizando, ¿qué se llama? PSI, está acá, te lo voy a mostrar. Esto acá. ¿No lo ocupa el ingeniero? Creo que sí, o no sé. Creo que era otro ingeniero, pero ahí está, ahí sí. Bien, gracias. Eso se descarga nomás, ¿no? Sí, descargar de Google nomás, buscar, descargar para Windows y listo. Ya, gracias. Entonces, lo dejamos ahí. Que tengan buenas noches ya. Éxito durante toda la semana. Nos vemos el otro domingo. Chau, chau.